Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Hasblady Tatiana Perdomo Mestizo de la Universidad de la UNAM, cursando el sexto semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil en la Universidad de UNAM Santander de Quilichao 2025. Este folleto va dirigido para por qué es importante la literatura y la oralidad en la familia como en la infancia. La literatura y la oralidad en la primera infancia. Para tener en cuenta para dar a conocer a las familias, debemos tener en cuenta qué es la literatura y qué es oralidad. La literatura es la forma de expresión verbal, es decir, por el uso de la palabra, tanto oral como escrita. La literatura es como una actividad artística cuya vía de expresión es el lenguaje, permitiendo así estimular el lenguaje y la curiosidad de las infancias, conllevando a estos a un aprendizaje significativo. ¿Qué nos da a entender que la literatura? La literatura es, por ejemplo, cuando le leemos un cuento a los niños, que ellos ven el libro, ven textos y ven imágenes, que ellos pueden ir también narrando la historia al lado del narrador, ya sea el papá, ya sea el abuelo u otro familiar. La literatura es muy importante y es muy didáctica, muy pedagógica, muy creativa, muy divertida, porque permite que nuestras infancias puedan influenciar un aprendizaje significativo y autónomo, donde puedan tener una imaginación explorativa, donde cada vez que el narrador vaya narrando la historia o el cuento, él va influyendo un montón de imágenes, un montón de imaginaciones, donde él va creando su mundo a lo que el narrador está leyendo. Ahora, ¿qué es la oralidad? Nos referimos al lenguaje hablado, aquello que se transmite de boca en boca. La oralidad permite interactuar con nuestras infancias de una forma más creativa y más llamativa para así fomentar o empatizar la curiosidad de nuestras infancias. La oralidad muchas veces es más creativa, más didáctica, puede serlo así. ¿Por qué? Porque en ese espacio de la oralidad no vamos a contar con libros o no vamos a contar con un material donde ellos vean, donde ellos observen de verdad cómo es el niño que llama el cuento. Mejor dicho, la oralidad nos basamos a nuestros tiempos donde nuestros abuelos nos contaban una leyenda, un mito, donde narraba él con su propia boca. Observamos que salía una leyenda donde él contaba la leyenda y hacía los gestos con su cuerpo, emitía todas las emociones que él nos iba transmitiendo. O sea, es más llamativo para la infancia. ¿Por qué? Porque él va a estar observando continuamente al narrador, al que le está contando la historia, la leyenda o el mito. Él va a ver sus gestos, él va a ver, mejor dicho, lo que el narrador sienta, él va a hacer que lo va a sentir. ¿Por qué? Porque permite que lo observe y también contribuya a un montón de, de de exploraciones y de imágenes donde él va a contribuir con una imaginación muy llamativa, muy explorativa, porque él mismo se va a ir imaginando en las cabecitas de nuestras infancias qué es lo que el narrador quiere transmitir, cómo lo está haciendo. Entonces permite que sea donde ellos se concentran y se fundamentan mucho en esa parte de la oralidad, porque es con el cuerpo que se transmite y con nuestro rostro que se transmite esa información que le queremos brindar a nuestras infancias. Ahora, ¿por qué es importante la literatura y la oralidad en la primera infancia? La literatura es importante en nuestras infancias, ya que permite crear un mundo de imaginaciones cuando el narrador inicia a leer, creando curiosidad y motivación en nuestras infancias, fortaleciendo a los niños y niñas el amor hacia la lectura. La literatura es importante, ¿por qué? Porque ellos van a observar imágenes, van a observar colores, van a observar
animaciones, donde permite que ellos exploren curiosidades llamativas, donde ellos pueden influenciar también un mundo explorativo. Pueden observar muchas cosas y más aún cómo el narrador vaya a narrar el cuento o la historia u otras cosas que ellos quieran implementar. Eh, la oralidad es importante para nuestras infancias ya que permite una gran conexión entre el narrador y la infancia. Vuelvo y repito, la oralidad es fundamental, es muy importante como la literatura porque la oralidad permite transmitir muchas imaginaciones y un mundo de exploraciones para nuestras infancias, porque ellos van a estar observando cómo van a ser nuestros gestos, cómo va a ser, cómo vamos a explorar nosotros mismos el cuerpo a través de una leyenda o un mito, permitiendo así que nuestras infancias se concentren y se basen en nosotros y no tengan ahí como un libro o que ellos estén observando, se van a ellos mismos a imaginar cómo va a ser los personajes de lo que el narrador les va a narrar. Por otra parte tenemos los géneros literarios, algunos de ellos poesía, narrativa, cuento y libro álbum. Poesía, textos cortos que se tratan de la amistad, la familia y la empatía, entre otros. Narrativa, textos que se desarrollan en un lugar y en un espacio determinado. Cuento, relata una serie de hechos con un inicio final. Y libro de álbum conoce donde encontramos textos, imágenes construyendo una historia. El papel de las familias en la literatura y la oralidad. Debemos tener en cuenta que la familia, los padres, es la base fundamental en nuestras primeras infancias. ¿Por qué? Porque es donde ellos en sus primeros añitos de vida van a estar con sus padres, van a estar explorando, interactuando con su entorno y con su espacio. Ahí es donde entra la familia y los padres, donde deben estar leyéndoles cuentos, historietas, poesía, leyenda, historias, mitos. ¿Para qué? Para que ellos vayan explorando su lenguaje, para que ellos vayan teniendo un aprendizaje significativo y autónomo. Por eso es importante que nuestras infancias contribuyan a la literatura y a la oralidad, que son bases fundamentales para nuestras infancias desde sus primeros días de nacidos. Por eso es la familia la base fundamental, porque deben estar leyendo constante, deben estar emitiendo esa información de la literatura o la oralidad en nuestras infancias para que contribuyan a un aprendizaje significativo y autónomo. ¿Cómo fomentar la lectura en las familias y en las infancias? Es importante que nuestras infancias le integren amor a la lectura, ya que permite fortalecer sus aprendizajes significativos y autónomos, pero sobre todo en los padres de familias y familiares, para que sus primeros años de vida las familias y los padres puedan leer y contribuir con un aprendizaje lleno de creatividad y imaginaciones. Por eso vuelvo y le repito, es importante contribuir a la literatura y a la oralidad desde los primeros añitos de vida de nuestras infancias, para que vayan fortaleciendo sus aprendizajes significativos y autónomos, para que ellos vayan desarrollándose en la literatura, que es una base muy fundamental para que ellos exploren, analicen, se diviertan y sean creativos. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.